Buenos días a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación de la ASIWA para estar esta mañana con ustedes. Muchas gracias al presidente de la asociación, el doctor José Antonio Rangel Magdaleno, al vicepresidente ingeniero Efraín Macías Hernández y a la secretaria maestra María Teresa Ortiz Rodríguez. También a todos los vocales y representantes de centros en la CIUA. Desde luego agradezco a quienes están conectados y conectadas para escucharme e intercambiar opiniones sobre los retos de la educación superior en la actualidad. Tengo una presentación en PowerPoint para hacer un poco más accesible mis ideas. La maestra Paulina Romo me va a hacer el favor de subirlo e ir de manera sincronizada presentando esta charla, llamaría yo. Eh, los retos de la educación superior. Cuando me puse a analizar el título, yo quise, pues, no hablar de manera general. Entonces sitúo esto, pues, a la problemática, a los retos en nuestro país. Incluso voy a referirme al aspecto estatal, pero también haciendo, pues, teniendo una mirada internacional. No podemos nosotros desligarnos de los procesos globalizadores. Eh, y como puede comprenderse fácilmente, referirnos a los retos de la educación superior tiene que ver con una necesidad de enunciar una lista de prioridades y asumir la capacidad de seleccionar algunos, pero esta actividad no puede ni debe ser monolítica y definitiva. Esto depende de muchos factores, porque lo que para mí es prioritario y urgente, para otros no. Estoy seguro de que entre la comunidad de docentes e investigadores de nuestra universidad hay opiniones divergentes, aun siendo de la misma área de conocimientos. Por tal razón, lo que yo voy a compartir está influido por mi formación, desde luego, por mi trayectoria académica y mis convicciones personales. Al final, les propongo que abramos la discusión, porque el tema se presta mucho a ello. ¿Qué les parece? Como educador, creo que el diálogo es un mecanismo de aprendizaje y de acuerdos colectivos, respetando las diferencias. Además, estoy entre colegas, compañeros universitarios que por sus experiencias y convicciones sobre la docencia, la investigación y la extensión tienen mucho que decir. Ingresé yo, como ya se mencionó, a la universidad en 1978, solo 5 años después de su creación, a la licenciatura ya desaparecida, Ciencias y Técnicas de la Educación, y desde entonces sigo comprometido y atado, incluso afectivamente, a ella. Han pasado ya 44 años y sigo vinculado al estudio y práctica de la educación. Como ya se dijo, estuve también 9 años en el gobierno, desempeñé pues una responsabilidad vinculada a la educación superior, al desarrollo científico y tecnológico en la entidad, por lo que puedo decir que conozco parte del sistema educativo estatal, el lado oscuro de la luna, pero también la parte luminosa, sus virtudes y sus potencialidades. En particular, la educación superior ha sido uno de mis intereses profesionales. Tan es así que escribí un libro que ya mencionó el doctor, La luz y el caracol, estudio, lucha y placer en la universidad. De este libro retomaré algunas tesis que quiero desarrollar con ustedes, desde luego enriquecidas con lo que hoy se ha destacado en el plano nacional e internacional, pero también, como ya lo señalé, quiero hacer referencia a Aguascalientes. Hago la aclaración que no tocaré la educación normal, muy olvidada, pero que también es educación superior. Tampoco tocaré lo ocurrido eh, con estudiantes y en tiempos de pandemia, aunque podemos hacerlo al final, si ustedes lo prefieren, porque es un asunto, un tema, una tragedia que bien merece señalarse. Mi intervención tiene tres grandes apartados. Uno, los problemas nacionales
y la confusión de sentidos. 2, la educación superior y las tendencias internacionales. 3, los retos de la educación superior en México. Y al final, pues, consideraciones últimas, ¿no? Introducción. Bueno, directamente me voy a los problemas nacionales. La educación superior es el nivel educativo que las sociedades modernas han construido para formar los cuadros profesionales que requieren los grupos dirigentes, para incrementar las actividades económicas de las naciones y en general para crear las condiciones que permitan responder a los retos del mundo contemporáneo con visión de futuro. Eso se ha dicho mucho. De una u otra manera, así ocurrió desde que aparecieron las primeras universidades en Europa en los siglos XIII y XIV, en Bolonia, París, Oxford, Cambridge y Salamanca. Y de esta última experiencia de Salamanca, pues se vino el modelo a América Latina. En las primeras instituciones, las reales y pontificias instituciones, universidades de Lima, Perú, en México, y también por ahí hay un antecedente en Santo Domingo. En la actualidad, las universidades se encuentran en un déficit de sentido, categoría que yo retomo de Juan Carlos Tedesco, cuando dice que vivimos una cultura de confusión, no solo en los sistemas educativos, sino en las sociedades. Él parte de una idea que yo quiero compartir con ustedes. Dice que para analizar la educación es importante no solo hacerlo desde el ámbito académico, sino también desde el compromiso ético político, puesto que hablar hoy de educación y justicia social, necesariamente debemos considerar esta dimensión. En el fondo estamos planteando una pregunta básica que solemos olvidar. ¿Para qué educamos? Esta interrogante nos conduce a analizar y discutir el sentido de la educación, la cual no es una opción científica ni técnica únicamente, sino también política y filosófica, vinculada a nuestro comportamiento ético, a nuestras posturas y a nuestra acción en asuntos centrales como son los temas, los asuntos de justicia social, de equidad e inequidad, de libertades, autoritarismos. No hay que dar por supuesto los fines de la educación superior. No basta decir que sus tres funciones son docencia, investigación y difusión. Para mí no hay que perder de vista esta pregunta en estos momentos que vivimos, la cual, según este señor que ustedes están viendo, eh, hace poco falleció, argentino, vinculado a la Secretaría de Educación de su país, muy vinculado a la UNESCO, una persona muy crítica de la educación en América Latina. Es, decía él, una cultura que se caracteriza por un fuerte déficit de sentido. Nuestro país ha tenido avances significativos en su desarrollo como nación, pero hoy por hoy padecemos problemas acuciantes de injusticia y desigualdad social, que son tan graves que lejos de paralizarnos, nos deben estimular para actuar con radicalidad, es decir, pensar e ir a la raíz de nuestros problemas, que además no solo son nuestros, son los mismos que viven en otros países en el mundo, en especial en América Latina. Y eso me recuerda a una referencia sobre nuestro continente que hace no un científico social, no un historiador, sino un literato, Gabriel García Márquez. Este gran novelista, recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 1982, dijo en su discurso titulado La soledad de América Latina, que de este lado del mundo tenemos una historia de pobreza, saqueo, injusticia, violencia, falta de libertades, abandono, y con sus palabras poéticas dijo: los pueblos en Latinoamérica han vivido dolor desmesurado, todo esto resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento. Extraordinario, recomendable este discurso de García Márquez, leído
en 1982 a recibir el Premio Nobel de Literatura. Los científicos sociales, los expertos en cifras y los profesionales en los medios de comunicación bien nos han mostrado con datos duros la magnitud de nuestros problemas y desafíos en América Latina y en particular en nuestro México. El reporte mundial de la desigualdad de este año, 2022, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muestra que este sigue siendo uno de los principales flagelos, donde solo el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza, mientras el 50% de los mexicanos continúa en su lucha cotidiana contra la pobreza. En este reporte se puede leer textualmente lo siguiente. A diferencia de las grandes economías europeas, esto es textual y esto lo dice este diagnóstico. A diferencia de las grandes economías europeas, asiáticas y norteamericanas, los datos disponibles sugieren que México no ha experimentado una fuerte reducción de la desigualdad durante el siglo XX. De hecho, la desigualdad de ingresos en México ha sido extrema en el siglo pasado y en el presente. Esta realidad ha convertido a México en uno de los países más desiguales en la Tierra. Así nada más. Es realmente alarmante. No estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando del presente. Un diagnóstico internacional señala esto. México ha sido, de hecho, la desigualdad de ingresos en México ha sido extrema en el siglo pasado y en el presente. Esta realidad ha convertido a México en uno de los países más desiguales en la Tierra. Más aún, este documento de la ONU también señala que la participación laboral femenina en México, si bien subió en 20 años, se mantiene por debajo del promedio de América Latina. Aún dentro del continente estamos en una situación muy desventajosa en el tema de la participación laboral femenina. El tema de género es un tema que realmente merece mucha atención. Solamente aquí lo apunto. Estos datos sobre la desigualdad social no deben soslayarse entre quienes estamos involucrados en analizar la educación superior, sobre todo al analizar sus fines y sus desafíos en México. Pero por desgracia, esta problemática social y económica no es la única. Otro tema es el tema de la democracia. La pregunta hay que hacerla: ¿qué tanto nos ha beneficiado la alternancia política? En México nuestra democracia no se ha fortalecido. Nuestras instituciones son débiles y están amenazadas. Además, la participación de los ciudadanos sigue siendo pobre y un porcentaje de la población vive una cultura cívica parroquial. A mí me gusta esta palabra parroquial, que no es mía, es la de unos politólogos que escribieron y analizaron a México en un contexto de sistemas políticos a nivel internacional. Gabriel Almond y Sidney Berba son clásicos en el análisis de la política. Y son los ciudadanos con esta cultura parroquial son conscientes de la presencia de un gobierno central que les influye, pero que están distantes de la toma de decisiones y se ven incluso incapaces de influir en los cambios y ser corresponsables de los asuntos que también les conciernen. Es verdad que la alternancia política ha avanzado, que México ha pasado de ser un país políticamente monocromático a un policromático. Muestra es que en el año 2000 el Partido Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales. En 2012 el Partido Revolucionario Institucional recuperó la presidencia y ambos partidos perdieron en 2018 las elecciones presidenciales con el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. Esto expresa la diversidad política del electorado y las posibilidades que los ciudadanos tienen para elegir a sus representantes en los poderes legislativos y ejecutivos. Esto es cierto, pero también lo es la presencia de una realidad política inmadura que no pone un alto a la corrupción y a la impunidad, por ejemplo,
y que también impide avanzar a favor del bienestar social y económico de los mexicanos. Los problemas sociales siguen, y a estos desde hace décadas se han sumado la violencia y la inseguridad. En todo el territorio nacional está presente el crimen, provocado principalmente por más de 200 grupos de narcotraficantes que se pelean los estados, los municipios, las comunidades rurales y las colonias en las ciudades para ampliar sus áreas de influencia y sus negocios. De aquí retomo datos de también un reciente eh, trabajo, Latian Intelligence, del 2020, dice: frente a esta realidad, los gobiernos no han tenido resultados positivos en sus acciones, pues la violencia se ha incrementado y los niveles de inseguridad entre la población son cada vez mayores. El tráfico de drogas es solo una causa de la violencia, pero hay otros factores, de manera que el número de muertos en el país sigue siendo alto. El Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, California, escribió recientemente que durante algunos años el tema era drogas y violencia en México, y ahora el tema se ha complejizado, el asunto se ha hecho cada vez más mayor, ya se tiene que hablar de crimen organizado, violencia, inseguridad, y hay un informe muy interesante que dice lo siguiente: durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha alcanzado el nivel más alto de violencia que cualquier administración anterior, y que el número de homicidios asciende a 2.200 víctimas al mes. 2.200 víctimas al mes. En suma, señala este proyecto, y cito textualmente: más de 72,000 personas murieron durante los primeros 2 años y medio del presidente López Obrador. Hasta ahí la cita. Luego agrega, abro cita: si las tendencias actuales continúan, es casi seguro que habrá más de 200,000 asesinatos en México al final del sexenio. Justice in Mexico, Department of Política, etcétera, un documento externo que habla sobre esta realidad tan grave. Y de manera particular también señala los crímenes de las mujeres, los feminicidios. En este caso, organizaciones no gubernamentales, no, este ya es un texto de Forbes, ¿verdad? Donde se denuncian 122 asesinatos de mujeres con crueldad extrema en México en los 2 primeros meses de este año, del 2022. En junio del 2021, la encuestadora Mitofsky, bueno, por razones de tiempo, no doy cifras, pero solamente un rasgo general. Si se pone en primer lugar como un problema nacional la delincuencia. El 37% de los mexicanos interrogados ven al crimen como el problema principal de México. Luego le sigue la corrupción, y luego el tema de la pandemia, y en cuarto lugar, la crisis económica. La lista de problemas puede continuar, por lo que habrá que agregar el estancamiento económico, la falta de oportunidades laborales de nuestros jóvenes, así como el deterioro y la falta de responsabilidad gubernamental y social para evitar el ecocidio que vive el territorio mexicano, especialmente en algunas regiones, los problemas culturales y del sistema educativo en cuanto a acceso y calidad. Son temas que pueden hacer más grande esta lista. Para finalizar este apartado, hay que destacar que frente a este panorama problemático de México se puede percibir una falta de rumbo y una ausencia de planteamientos realistas por parte de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Si fuera de otra manera, no tendríamos lo que hoy nos preocupa. Tenemos un conocimiento de la gravedad de los problemas y ahí están los datos duros antes señalados. Sin embargo, se percibe una falta de alternativas y una pobre y débil presencia de las instituciones de educación superior públicas y privadas, las cuales están involucradas en sus propias dinámicas y necesidades inmediatas, pero distantes, según yo, de propuestas y planteamientos consensuados entre sí para dar respuesta a estos problemas. La misma disparidad y diferencias notables de estas instituciones de educación superior en su origen, naturaleza y propósitos hacen que estas instituciones educativas
dificulten e impidan ofrecer respuestas contundentes y eficaces a los grandes desafíos del país. Para cerrar este primer apartado, desde muchas perspectivas, los retos de la educación son los retos nacionales, los retos de un México todavía pobre, con débil democracia, injusto, inseguro y violento. Los otros apartados son más breves. 2. La educación superior y las tendencias internacionales. Y aquí lo explico un poco más. La reforma de la Ley General de Educación ha aparecido en este gobierno. De ella no se han recibido, creo yo, críticas profundas, agudas. Más bien se dice que, como decimos coloquialmente, entre el dicho y el hecho, ¿verdad?, hay mucho trecho. Y pues se habla de que hay desigualdad social en el acceso a la educación superior, crecimiento de ofertas públicas y privadas, unas brechas de desigualdad regional, déficit entre la tasa de egreso de la educación media y la tasa de ingreso a la educación superior, alto nivel de desempleo y subempleo profesional, lo cual a mí me parece muy, muy grave. La siguiente, por favor. La ley general habla de la necesidad de plantear, de presentar, de accionar instrumentos de política pública. Un gobierno sistémico es un instrumento que favorezca la buena organización, que tengan más recursos, sobre todo aquellas instituciones públicas que más lo necesitan, y temas de operación. La ley, no quiero profundizar, se la recomiendo para analizarla y cuestionarla, habla de un conjunto de temas, ¿verdad? Mejora continua, inclusión social, vinculación, fomento a la honestidad, deporte y educación, planeación participativa, diagnóstico y evaluación, excelencia, perspectiva de género, mejorar tareas administrativas. Y bueno, esos son puntos que bien pudiéramos nosotros analizar. Eh, Según mi punto de vista, esta ley tiene cosas muy importantes, pero me da la impresión de que se trata como de reingeniería y no está descabellado. ¿Por qué? Pues porque el sistema o subsistema de educación superior no es un sistema, no hay elementos organizados. Por ahí es importante, pues entonces, darnos cuenta de qué es lo que se tiene que hacer. Hay un destacado investigador de la educación superior llamado Adrián Acosta, ahí de Guadalajara, está muy atento, ¿sí?, y da seguimiento a la ley, y él señala, yo lo comparto, de que el tema no es un problema técnico, sino que tiene que ver con el poder, que tiene que ver no con intencionalidades, sino con dinámicas que están dentro y fuera de las instituciones. La articulación entre gobernanza, desempeño y financiamiento es un problema de relaciones de poder, ¿sí? Y esto, desde luego, pues merece una serie de reflexiones. También habrá que decir que es un tema que concierne a la autonomía de las universidades públicas como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se diferencian de otras instituciones. Y nosotros tenemos el gran privilegio y el gran derecho de discutir asuntos que nos son, que nos conciernen y no estar sujetos a poderes externos. El tema, desde luego, es amplio. La ANUIES ha planteado también retos. Tiene un plan de 20 años, 2030, se los recomiendo. Presenta un panorama acorde a los retos de la globalización como resultado de la integración de las economías locales a una economía mundial. La globalización es un fenómeno educativo, científico, tecnológico, político y cultural. Es un asunto que bien merece atención. ¿Cuáles son algunos retos según la ANUYES?
Reconocer el carácter estratégico de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, por sus siglas CTI. Considerar a la educación superior y la CTI como bienes públicos. ¿Sí? Impulsar la planeación de la educación superior y la ciencia y la tecnología e innovación como una visión de Estado, que también es un tema. ¿Qué entendemos por que el tema de la educación es un asunto de Estado? ¿Verdad? Ahí lo dejo nada más. La siguiente, por favor. Estoy saltándome lectura para hacer esto más o menos y terminar con el diálogo, la discusión, que a mí es lo que me parece más relevante. La UNESCO tiene planteamientos interesantes. A nivel mundial existen 220 millones de estudiantes inscritos. Sin embargo, solamente el 37% de la población en edad de estudiar está en este nivel. México anda también por creo que un poco menos, un poco más. Aguascalientes tiene 40 y tantos por ciento. Se recomienda procurar la inclusión, el reconocimiento de los títulos y diplomas y la garantía de la calidad, particularmente en países en desarrollo. La siguiente. Hay una conferencia mundial de educación superior y señala que la educación superior debe ser responsabilidad de todos los involucrados y tiene también la obligación, el compromiso de atender múltiples asuntos, debe de contribuir a la educación de ciudadanos éticos. El tema de la ética, como lo señalé en un principio y retomando lo de Juan Carlos Tedesco, es un asunto que pudiéramos discutir al final. Las instituciones de educación superior deben incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa. Existe la necesidad de mayor información, apertura y transparencia. La autonomía es necesaria para cumplir misiones institucionales. La siguiente. Los retos de la educación superior en México. No es difícil estar de acuerdo con lo que a nivel internacional se ha considerado como prioridad en materia de educación superior. Tampoco estaría en desacuerdo con los propósitos loables que el gobierno actual ha planteado en la legislación, en sus planes y programas para incrementar el acceso de los jóvenes a este nivel educativo, que reciban una formación de excelencia, aunque sí estaría en contra de que este nivel sea obligatorio y que al Estado mexicano le corresponda esta exigencia. También es un tema que pudiéramos discutir, no es sencillo. Mi pregunta que hago y que les hago a los que me escuchan, ¿es necesario que todos los egresados de bachillerato ingresen a una institución de educación superior? ¿Hay que hacer obligatoria la incorporación de todas y todos los jóvenes en edad de estar en dicho nivel? ¿México tiene la capacidad de atender a todos ellos? ¿Es deseable que la educación superior sea para todos, sin dejar a nadie atrás, dice textualmente el documento, o hay que regular el acceso a este nivel educativo? Por ahí yo recuerdo a alguien que hablaba del financiamiento y se decía, con el dinero que se tiene, ¿verdad? Pues hay que atender también el acceso a la educación preescolar. Y si le ponemos a la educación superior, pues necesariamente le tenemos que quitar recursos a algún nivel educativo. ¿A quién se lo quitamos? A la educación inicial, que ahora también se ha vuelto obligatorio. En educación inicial, 0 a 3 años. Preescolar, ¿a qué le quitamos? ¿Verdad? O de los programas de tiempo completo, ¿no? Se los dedicamos a la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior. Otro tema es el de la calidad, entendida como la creación y apoyo a programas relevantes que atiendan los retos de nuestra sociedad y contribuyan a resolver los problemas de la desigualdad social, los rezagos económicos, la débil democracia, el deterioro ambiental, el crimen, inseguridad y otros problemas arriba señalados. Mi visión es que no hay una reflexión profunda sobre los objetivos de la educación superior como sistema, pues parece que la dinámica demográfica y social ha obligado a crear instituciones de educación sin control ni procesos de supervisión y evaluación rigurosos. El gobierno federal y los gobiernos estatales en México están dando reconocimientos de validez oficiales de estudios, los famosos REBOEs, con mucha facilidad y sin tener seguimiento y supervisión de su desempeño. Para muestra está nuestro caso, Aguascalientes,
que ya cuenta con aproximadamente 60 instituciones de educación superior, duplicando las instituciones privadas a las públicas. Datos del Instituto de Educación de Aguascalientes, cifras de la educación 2022. El ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña política declaró que todo egresado de educación media podría acceder a la educación superior y que ésta debía ser gratuita. Una vez en el gobierno, la realidad lo desmintió, aunque ha favorecido la creación de las universidades para el bienestar Benito Juárez. En el Plan Nacional de Desarrollo, que lo recomiendo, 2019-2024, dedica un apartado importante a este nivel, en contraste con otros. En este documento se señala, por ejemplo, aspectos de apoyos económicos directos a los estudiantes. Textualmente dice: Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes que estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada, tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno y vivan en un hogar en situación de pobreza. Se aplica en una primera etapa a las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo, Universidad Benito Juárez. Se dará prioridad a mujeres indígenas, afrodescendientes, a hombres indígenas y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un apoyo de 4,800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar. Presidencia de la República, 2019, página 38. Hasta ahí la cita textual. Estas universidades iniciaron sus actividades en marzo del 2019 con 100 planteles en 31 entidades. No sé si ustedes lo sabían, pero en Aguascalientes tenemos dos universidades Benito Juárez, en Asientos y en Calvillo, pero no tienen relación con la Secretaría de Educación Pública, mucho menos con el Instituto de Educación de Aguascalientes. En un documento elaborado por este gobierno del Estado, se puede leer la siguiente crítica. Bueno, también hay que considerar la sentencia partidista del gobierno estatal y la del gobierno federal. Dice: se trata de una red ajena a la misma autoridad educativa, abiertas a la matrícula masiva, sin diseños curriculares de oferta educativa pertinente. Así textualmente dice este documento que me encontré por ahí. También en el documento se puede leer una crítica fuerte al programa de becas del gobierno federal. Dicho programa no ha mostrado fehacientemente su impacto en el sostenimiento de matrícula y la mejora del desempeño de los estudiantes. Textualmente dice lo siguiente: sino más bien un conformismo clientelar y relajamiento académico. Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2019, página 37-38. Otro problema nacional en educación superior es la falta de recursos, que contrasta con el discurso de ofrecer educación superior a todos. En Aguascalientes, en una entrevista que yo le hice no hace poco, más bien no hace mucho, al exdirector del Instituto de Aguascalientes, Raúl Silva Pérez Chica, señalaba que se hace difícil cumplir con el mandato constitucional de ofrecer las condiciones para que la educación superior sea obligatoria y que ningún joven con deseos de estudiar se quede fuera. Hasta ahí la referencia a esta entrevista. En otras entidades se tiene la queja de los recortes presupuestales para la educación superior. Por ahí me encontré, voy a ver el reloj. El tiempo se nos va, ya voy a terminar. Por ahí me encuentro que hay un grupo de rectores de universidades de la zona centro-occidente de Anuyes, en donde hay problemas financieros, como lo tiene la Autónoma de Nayarit, de la Michoacana de Nicolás de Hidalgo. Ellos manifestaron, textualmente dice la declaración, profunda preocupación ante los paulatinos pero constantes recortes presupuestales para la educación superior pública que han ocurrido en los últimos años y que ponen en riesgo no solo el avance del sistema, sino su viabilidad misma. Hasta ahí la cita textual de esta declaración de estos rectores de la región centro-occidente de Anuyes. Por lo mismo, exhortaron a los legisladores de la Cámara de Diputados a ampliar el presupuesto para este año 2022. No tengo conocimiento de que se haya dado un incremento.
En el campo concreto de los apoyos a programas de investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como CONACYT, eliminó las cátedras CONACYT y el gobierno federal acusó judicialmente de delincuencia organizada a 31 investigadores de CONACYT y del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. También López Obrador criticó a la UNAM diciendo que se estaba derechizando. Esta declaración no tuvo consecuencias concretas, inmediatas, pero no fue así con la desaparición de fideicomisos a los centros de investigación y desarrollo económico, de centros de investigación, centros CONACYT mejor conocidos, ¿no? Y en particular el CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, en donde hasta la fecha sigue una discusión, un debate, una queja de que las autoridades federales están trastocando la propia normativa de este centro. Bueno, esta denuncia, esta desaparición de fideicomisos, esta crítica a la UNAM, esta falta de recursos a las universidades públicas, son asuntos muy relevantes porque tienen que ver con los retos que enfrenta la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, las cuales, como se sabe, son áreas fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no únicamente en el discurso, sino también en términos reales. Los grandes desafíos que atraviesa el país en materia de educación superior son múltiples y van desde la falta de presupuesto, el apoyo al relevo generacional, que lo vemos muy claramente en nuestra institución. Bueno, son temas graves que he apuntado, pues solo algunos, como para dar pie a una charla. Tenemos tiempo y los retos de la institución son los retos del país, son los retos de los mexicanos. Para terminar, bueno, pues algunas preguntas. ¿Qué debe cambiarse en las instituciones de educación superior? ¿Cómo deben ser las instituciones públicas y las privadas? ¿Qué les toca hacer a las universidades públicas que gozamos de autonomía para enfrentar los problemas del país? ¿Hacia dónde hay que dirigir las actividades de la docencia, la investigación y la extensión de instituciones de educación superior? ¿En qué y cómo debemos formar a nuestros estudiantes? ¿Cómo debemos esperar de nuestros egresados y futuros profesionales? Más bien, ¿qué debemos esperar de ellos? ¿Qué les estamos ofreciendo? Continuaré yo con las preguntas. La siguiente, por favor. Hay que ir a la raíz de los problemas, en primer lugar. Enfrentar colectivamente los retos del presente y prepararnos para el futuro. Por ahí retomo a otro Nobel de literatura. Me gusta mucho la literatura. Creo que es más que un deleite, también hay sabiduría ahí. José Saramago decía, siempre podemos reparar el tejado de una casa para que nos llueva encima, pero si no cuidamos los cimientos, tarde o temprano la casa se derrumba y con nosotros dentro. La siguiente. Los jóvenes son la razón de una parte fundamental de los objetivos de la educación superior. Estas instituciones tienen un potencial humano con grandes ideas que hacen una gran diferencia con otras instituciones. Para mí, que he estudiado por muchos años el tema educativo, veo en la educación, veo en las universidades, sobre todo como la nuestra, que tiene una gran potencialidad que no tienen otras universidades públicas, ni menos particulares. Sí, la autonomía, la fortaleza que da el sentido crítico, la investigación que en la Universidad de Aguascalientes tenemos y que no tienen otras instituciones, ni las van a tener porque no les interesa. Hay una gran potencialidad. La última, yo tengo por ahí una referencia, como soy historiador de la educación, como ya se dijo en el currículum, y en América Latina hay una referencia fundamental que es la rebelión de los estudiantes de Córdoba en 1918, que critican no únicamente a las autoridades institucionales universitarias, eso es del principios del siglo XIX, critican al gobierno, a la oligarquía, que dicen ellos en su discurso, siguen recuperando una visión
decimonónica, tradicionalista, incluso colonial. La rebeldía es un derecho de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos, y en particular me parece que desde las universidades habrá que recuperar esa raíz histórica, desde luego con una visión del presente, ¿verdad? Abierto al mundo, pensar globalmente y actuar localmente, dice la frase sabia. Y yo creo que eso nos toca a todos hacer como universitarios. Y eso, pues no me cabe la menor duda. Hasta aquí mi charla. Muchas gracias. Espero sus comentarios.